Bueno, gracias al comité organizador y a la mesa por invitarme a participar hoy. Vamos a comenzar con nuestro caso clínico. Se trata de Tobías, que es un bebé de 7 meses, segundo hijo de una familia ampliada. Este chiquito concurre a guardería 8 horas diarias y tiene un padre fumador. Recibió lactancia materna exclusiva durante los 3 primeros meses de vida y actualmente fórmula de continuación y dieta semisólida y presenta inmunizaciones completas para su edad. Consulta a fines de mayo por fiebre de 48 horas de evolución que se dé con antitérmicos, tos seca en su inicio y actualmente es productiva, dificultad para alimentarse y taquipnea. Al examen físico, Tobías presenta decaimiento, 39,5 de temperatura, una frecuencia respiratoria de 55 por minuto y satura con aire ambiental 96%. Disminución de la entrada de aire en hemitórax derecho, rales finos inspiratorios y no se auscultan sibilancias. Teniendo en cuenta el examen físico, usted sospecha, tenemos 4 opciones nada más: A, bronquiolitis, bronquitis obstructiva recidivante, síndrome coqueluchoide o neumonía adquirida en la comunidad. ¿Podemos votar? A ver si ya está. Bien. El 92% votó por la opción D, que sería la opción correcta. Vamos a hablar sobre neumonía aguda de la comunidad y sabemos que el concepto de neumonía es de una infección de parénquima alveolar con signos clínicos de ocupación y que también se debe acompañar de signos radiológicos. Es decir, que el diagnóstico de neumonía, tanto para la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría, asociaciones europeas como la Asociación Española de Pediatría o el Ministerio de Salud de la Nación, incluye criterios clínicos y criterios radiológicos para su diagnóstico. Si bien todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud también informa sobre algunas cuestiones a tener en cuenta en aquellos países con escasos recursos económicos, en donde en lactantes y niños pequeños podemos realizar diagnóstico de neumonía exclusivamente desde el punto de vista clínico, cuando el paciente presenta fiebre, tos, dificultad respiratoria o trastornos en la alimentación. Pero se complementa el diagnóstico de la neumonía con las imágenes radiológicas. También tenemos que tener en cuenta que en las neumonías de la comunidad es problemática la definición en lactante porque muchos de los signos clínicos y radiológicos se solapan con otras entidades frecuentes en este grupo etario, como es la bronquiolitis. Entonces, las principales dificultades que tienen para estimar la verdadera incidencia se deben a la heterogeneidad de los criterios para la definición de calzos y la falta de criterios radiológicos estrictos para caracterizar las imágenes. Las neumonías tienen una incidencia alta en los niños menores de 5 años de edad. Se presentan aproximadamente entre 35 a 40 casos cada 1000 y es la mayor incidencia en todos los grupos etarios, con excepción de los mayores de 75 años de edad. Si ustedes ven, en los niños mayores de 5 años, la incidencia es de 11 a 16 casos por 1000, o sea, cae mucho luego de los 5 años de edad, con un muy discreto predominio en varones. Y tiene mucha jerarquía desde el punto de vista clínico porque constituye la tercera causa de muerte en menores de 1 año y la segunda causa de muerte en niños en el grupo etario comprendido entre los 1 y los 4 años de edad. En nuestro país, a su vez, es muy heterogénea la distribución de la neumonía y esto está dado fundamentalmente por la calidad de la atención médica, la accesibilidad a los servicios de salud y el seguimiento longitudinal de los pacientes de alto riesgo. Así vemos que el 95% de los episodios de neumonía en todo el mundo ocurren en países en vías de desarrollo. Se calculan que hay aproximadamente 2 millones de muertes anuales en niños menores de 5 años de edad. Fundamentalmente el 95% de estas muertes se producen en países con bajos recursos y constituye el 20% de las muertes en niños menores de 5 años de edad. Como vimos en el caso de Tobías, hay algunos factores de riesgo que predisponen a que un chico pueda padecer una infección respiratoria aguda baja. Dentro de los factores, ya sean del huésped o del ambiente, resaltamos en azul los que tenía este chiquito, la falta de lactancia materna, que es un factor fundamental como protector para infecciones de todo el tracto respiratorio y digestivo,
y factores del ambiente, fundamentalmente el hacinamiento, la asistencia a guardería y el fumador pasivo, la contaminación ambiental. A su vez, la Sociedad Argentina de Pediatría incluye algunos factores de riesgo para ira grave, como serían los niños menores de 3 meses, prematuros, todos los chicos con enfermedades cardiopulmonares crónicas o inmunodeficiencia. Tenemos que recordar que las neumonías agudas de la comunidad están influenciadas por la estacionalidad, por eso son más frecuentes en los meses de invierno, en donde hay mayor circulación de los principales agentes virales asociados a las neumonías y un mayor nivel de hacinamiento entre los niños. Y existe un potencial epidémico en sus principales agentes etiológicos y muchas veces acompañados de coinfecciones viral-viral o viral-bacteriana. Entonces, sobre la base de los signos y síntomas clínicos, es difícil poder diferenciar una neumonía viral de una neumonía bacteriana o de una neumonía atípica y típica. Esta diferenciación puede ser relativamente fácil en niños mayores y adolescentes, pero es mucho más difícil en lactantes y niños preescolares porque la sintomatología clínica y radiológica muchas veces queda solapada. En cuanto a los hallazgos clínicos, la Organización Mundial de la Salud definió taquipnea como el aumento de la frecuencia respiratoria por edad, que son los valores que ustedes tienen en la tabla, y le otorga cierta jerarquía a la medición de la frecuencia respiratoria en el niño normotérmico y tranquilo, con una sensibilidad del 74% y una especificidad del 67% para el diagnóstico de neumonía confirmada radiológicamente. Y también es útil para poder predecir la hipoxemia en este paciente. Muchas veces hablamos de fiebre, pero fiebre tiene fundamentalmente la ausencia de la misma un valor fuertemente predictivo negativo del 97% para pensar o sospechar en neumonía adquirida de la comunidad. La tos, que muchas veces uno la relaciona con neumonía, tenemos que tener en cuenta que los lactantes y niños pequeños tienen escasos receptores tusígenos a nivel alveolar y que la misma muchas veces puede estar ausente al inicio del cuadro clínico y puede presentarse una vez que ocurre lisis por el depósito de los detritus celulares a nivel del tracto respiratorio inferior. La presencia de dolor torácico, que es más frecuente en niños mayores, estaría relacionado más a derrame pleural o pleuritis y es poco frecuente de observar o de ser referido por los cuidadores del niño en los lactantes y niños pequeños. Sí, la disnea y todo el uso de músculos accesorios, aleteo nasal, retracciones intercostales o supraesternales, pudieran estar hablando de la dificultad respiratoria que puede estar asociada muchas veces más que la tos y la fiebre en los lactantes pequeños. Es decir, que el diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad es fundamentalmente clínico. Y en los niños menores de 2 años con fiebre que no presentan taquipnea, se descarta la neumonía adquirida de la comunidad con una probabilidad del 97,4% y del 84,7% en los menores de 5 años. Es decir, que los niños menores de 5 años, los datos más útiles para valor diagnóstico de neumonía son la taquipnea, el aumento de trabajo respiratorio y la saturación de oxígeno menor a 94%. Sí tenemos que recordar que en la neumonía los síntomas van a variar en función de la edad, del microorganismo responsable y del estado nutricional e inmunitario del paciente. Teniendo en cuenta entonces la sospecha diagnóstica de neumonía adquirida en la comunidad, ¿qué agentes etiológicos estarían involucrados? La opción A, fundamentalmente virus, influenza, virus sincicial respiratorio, parainfluenza, adenovirus, bacterias, Streptococcus pneumoniae, fundamentalmente bacterias, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, bacterias atípicas, la C, Chlamydia trachomatis, o la D, coinfección mixta bacteriana viral. ¿Pueden votar? ¿Ya está?
A ver. Bien. La opción A, fundamentalmente virus, influenza sincicial respiratorio para influenza adenovirus y bacterias. ¿Qué virus se asocian con las neumonías adquiridas en la comunidad? Sabemos que la prevalencia global de neumonías de virus en las neumonías adquiridas en la comunidad es del 14 al 62%. Se producen aproximadamente 100 millones de infecciones virales al año en niños y las técnicas moleculares de diagnóstico han permitido manifestar cuál es la prevalencia de estos agentes etiológicos en la etiología de las neumonías de la comunidad. Fundamentalmente estos virus predominan en niños menores de 2 años de edad, fundamentalmente en menores de 1 año, y van disminuyendo con la edad, y la evolución suele ser favorable con excepción de los grupos de riesgo. Dentro de las bacterias, el Streptococcus pneumoniae es la causa bacteriana más frecuente de neumonía a cualquier edad, exceptuando el periodo neonatal, y la etiología bacteriana de las neumonías está sujeta a los cambios provocados por la presión inmunitaria vacunal. Recordemos la importancia que tenía Haemophilus influenza tipo B previo a la introducción de la vacuna y lo mismo ocurre con Streptococcus pneumoniae. En los últimos años se observó un aumento de las neumonías de la comunidad producida por Staphylococcus aureus, fundamentalmente en pacientes graves que son hospitalizados por complicaciones con neumonías necrotizantes o supuraciones pleuropulmonares. Y dentro de los microorganismos atípicos tenemos que tener en cuenta tanto el Mycoplasma pneumoniae como la clamidia, que es más frecuente en niños mayores de 5 años de edad y que se presentan en el 6 al 40% de los casos. Y no olvidarnos de Clamidia trachomatis para los lactantes menores de 16 semanas. Entonces, la etiología sí difiere con la edad. Fundamentalmente viral en los niños menores de 5 años de edad, en el grupo etario comprendido entre los 3 meses y el año de edad es donde vamos a observar el pico de mayor incidencia de la misma. La etiología bacteriana, como lo ven desarrollado en el cuadro, que va a ir variando de acuerdo a las edades, ya sea en el periodo neonatal, neonatal extendido, en el niño de 3 meses a 5 años de edad o mayores de 5 años, y no olvidarnos de la posibilidad de la coinfección mixta bacteriana viral que se va a dar en una cuarta parte de los niños, fundamentalmente en los más pequeños, en donde el neumococo es la bacteria más frecuentemente involucrada. Seguimos con Tobías. Solicitaría algún estudio complementario. La opción A, hemograma, reactantes de fase aguda, virológico de secreciones respiratorias, radiografía de tórax. Opción B, hemograma, reactantes de fase aguda, radiografía de tórax. Opción C, hemocultivos por 2, hemograma, reactantes de fase aguda, radiografía de tórax. Y opción D, no solicita estudios complementarios. Pueden votar. A ver si estamos. Muy bien. La mayoría votó la opción 1. La opción 2 sería la opción correcta y ahora vamos a ir charlando porque es importante tener en cuenta algunos conceptos. El hemograma tiene un valor limitado en el diagnóstico de la neumonía. En realidad, la leucopenia indicaría un signo de gravedad. La leucocitosis es totalmente inespecífica y no nos permite diferenciar un cuadro viral de un cuadro bacteriano. Lo mismo ocurre con los reactantes de fase aguda, en donde la velocidad de eritrosedimentación y PCR, ninguno de estos parámetros en forma individualmente o combinados, fueron suficientemente sensibles o específicos para diferenciar etiología. La procalcitonina que se utiliza en pacientes internados, cifras superiores a 2 nanogramos por mililitros, tienen una especificidad de un 80% como predictoras de neumonía aguda de la comunidad de etiología bacteriana. Sobre todo es un indicador más de gravedad que de etiología, pero con valores superiores a los 2 nanogramos por mililitro uno podría estar sugiriendo que se trate de una neumonía bacteriana, no como parámetro aislado, sino unido a otros parámetros clínicos de laboratorios y radiológicos. El diagnóstico microbiológico no se recomienda
de rutina en todos los pacientes que van a ser manejados en forma ambulatoria. Lo útil de ello sería que permite identificar y caracterizar el agente etiológico de las neumonías de la comunidad, permitiendo establecer un diagnóstico preciso para efectuar un tratamiento adecuado y un uso racional de antibióticos y, a su vez, evitando las complicaciones de las neumonías bacterianas. Pero las complicaciones que se dan con este tipo de prácticas es que son escasamente sensibles y muchas veces es dificultoso obtener una muestra adecuada. Los hemocultivos estarían indicados solo en pacientes internados. El cultivo bacteriano nasofaringio no proporciona ninguna información adicional y la detección de antígenos bacterianos en líquido pleural tiene una sensibilidad y una especificidad mayor del 90%, pero sería solo en caso de una neumonía complicada. En cuanto al diagnóstico virológico, en pacientes que ya tenemos diagnóstico clínico de una neumonía bacteriana, no debe ser realizado de rutina. Se puede realizar detección de antígenos virales por inmunofluorescencia o inmunoensayo. Las técnicas moleculares de diagnóstico rápidos por PCR multiplex también hoy están en uso, pero no cuando uno ya tiene realizado el diagnóstico desde el punto de vista clínico. Y los métodos serológicos, debido a que los virus respiratorios son muy prevalentes y que producen reinfecciones, deberíamos contar con 2 muestras, una tomada al inicio del cuadro clínico y la segunda en la convalecencia, y todos los que hacemos pediatría en el ambulatorio sabemos que muchas veces citar al paciente en la convalecencia, cuando el chico ya está bien, a tomar una segunda muestra de sangre, se torna bastante dificultoso. Continúa siendo de utilidad los métodos serológicos para bacterias atípicas, aunque también para ellas podemos utilizar PCR, ya sea para micoplasma o para clamidias. Y sí los métodos de imagen, en donde la radiología simple permite, nos ayuda en la confirmación del diagnóstico. Sí sabemos que existen 2 patrones radiológicos principales de neumonía, alveolar e intersticial, pero ninguno de ellos es patognomónico de una etiología. Es decir, que puede darse una presentación radiológica mixta o puede tanto un virus tener una presentación de tipo patrón alveolar, como se vio con virus influenza en la última pandemia, o también pueden presentar patrones intersticiales con la aparición de infiltrados pariliares bilaterales, atrapamiento aéreo o atelectasias segmentarias o subsegmentarias. La radiología es útil al momento del diagnóstico y está recomendado para documentar la presencia, el tamaño y la característica de los infiltrados, y no se recomienda en forma rutinaria en niños que evolucionan satisfactoriamente. En cuanto a ecografía y tomografía, estos son métodos que se van a utilizar solo para pacientes internados o cuando se sospeche alguna complicación. Esta es la radiografía de Tobías. Y en función de los datos obtenidos por la historia clínica, usted decide internarlo, indicar solo tratamiento de sostén, indicar amoxicilina 100 miligramos kilo día cada 8 horas o claritromicina 15 miligramos kilo día cada 12 horas. ¿Pueden votar? A ver si ya está la votación. Muy bien, la mayoría optó por la opción C, que es la opción elegida. El tratamiento, vamos a hacer un uso racional de antibióticos como una terapia empírica inicial en los pacientes ambulatorios. Amoxicilina, dosis de 80 a 100 miligramos kilo día con un intervalo cada 8 horas es el tratamiento de elección. Vamos a ver que hay distintos cuadros en donde se hace una correlación en cuanto a la etiología, clínica, radiología y laboratorio. Todo esto nos va a permitir poder arribar a nuestra sospecha para indicar el mejor tratamiento para nuestro paciente y tener en cuenta los criterios de internación para no tratar en forma ambulatoria a pacientes que deberían estar internados. La neumonía es una causa frecuente de infección, el 20% de las muertes en los menores de 5 años. Recordemos que los virus constituyen los principales agentes etiológicos en los menores de 2 años y fundamentalmente en el menor de 1 año, y que el neumococo es el agente bacteriano más frecuente en todos los grupos etarios, exceptuando el periodo neonatal. Gracias.